Ahora sí. Y vamos a compartir. Bien. Entonces ahora sí, se puede ver el video, ¿no, jóvenes? Sí, profesor. Bien. Entonces, como les decía, cuando un producto farmacéutico llega a manos del consumidor o del paciente, ¿sí? Se podrían presentar, ¿no?, en algunas situaciones algún efecto adverso, alguna situación no deseable, ¿no? Obviamente, el objetivo de la dispensación o el expendio de un producto farmacéutico es exclusivamente la curación, ¿no?, del paciente, la mejoría del paciente. Pero muchas veces, acompañado de este efecto curativo, ¿no?, se presentan reacciones adversas. Entonces, desde el punto de vista del establecimiento farmacéutico, desde el punto de vista de la reglamentación, nosotros debemos hacer un control y un seguimiento para saber qué ocurre, qué ocurrió, ¿no? Y cuáles son las posibles soluciones que se le puede dar a ese paciente cuando se presenta un efecto adverso. ¿Bien? Entonces, el día de hoy vamos a ver el registro, el control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos y afines. Para eso, dentro del reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, existe un capítulo que es el capítulo 6 o el título 6 del control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. En este capítulo ustedes pueden encontrar todos los aspectos, todos los puntos que vamos a tocar en la clase del día de hoy. Aquí tienen ustedes una serie de capítulos para otros temas que también son temas relacionados a los puntos que se trata en el curso que están ustedes llevando. Y en el anexo 1, de este reglamento, ustedes tienen un glosario de términos, es decir, tienen un diccionario de algún término que de repente desconozcan. Para que ustedes puedan tener claro de qué tema o de qué conceptos se está hablando. Bien. Entonces, hay que recordar que el Ministerio de Salud, ¿no?, bajo su dependencia de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT, cuenta con un departamento especializado o una dirección especializada sobre el acceso y uso de medicamentos. Y esta dirección es la encargada de la implementación en nuestro país del Sistema Peruano de Farmacovigilancia. Sistema Peruano de Farmacovigilancia, que va a ser el encargado de supervisar, ¿no?, los resultados de todas las, se podría decir, las denuncias o de todas las alertas sobre el uso de los medicamentos en el país. ¿Qué consideramos o qué entendemos por reacción adversa del medicamento? Básicamente, el concepto que da la Organización Mundial de la Salud es que una RAM es un efecto nocivo y no deseado que ocurre a dosis usuales empleadas en el ser humano para el o la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades o para modificar las funciones fisiológicas,
¿Cuáles son los sinónimos? Efecto adverso o efecto indeseable. ¿Qué quiere decir este concepto? Que cuando utilizamos un medicamento, ¿no? De acuerdo a la prescripción, de acuerdo a la indicación que tenemos, se pueden presentar algún tipo de efecto no esperado. ¿Sí? Algún efecto no esperado. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente toma un medicamento para bajar la fiebre y de repente, después de utilizar o durante utilizar este producto, empieza a generar que se presentan pequeñas petequias. Petequias son una especie de ampollitas conteniendo sangre, muy pequeñitas, muy pequeñitas. Parece un sarpullido, pero no es un sarpullido, son petequias, ¿no? Entonces, este tipo de reacción, que no es la esperada, por favor, hay un micro ahí prendido. Este tipo de reacción, que no es la esperada, ¿sí? Debe ser informado. ¿Sí? Debe ser informado. Para saber, para poder aclarar si se debe al medicamento, a los excipientes, ¿no? O algún problema de la formulación. Algún problema de la formulación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, ¿se llamaban petequias las ampollitas pequeñas que contenían Así es. sangre? Sí, Petequias. petequias, sí. Estoy poniendo un ejemplo para que ustedes más o menos podrían entender de qué estamos hablando. ¿Sí? Hay un sinnúmero de ejemplos. Por el ejemplo más común de una reacción adversa es cuando el paciente toma un medicamento y automáticamente se enroncha, ¿no? Tiene una alergia cutánea. ¿Sí? Ese tipo de reacción se debería informar para poder investigar si es debido al principio activo, a los excipientes o algún problema de fabricación. ¿Sí? Entonces, inmediatamente que se genera la alerta, ¿no? Esta alerta llega a manos del laboratorio fabricante y siempre los laboratorios fabricantes van a tener una muestra de cada lote como reserva en el caso se presente alguna reacción adversa. De esta manera, con este lote de reserva, ellos pueden analizar si ha habido algún problema en cuanto a la fabricación y poder averiguar si es un problema de fabricación o de repente es un problema de mal almacenamiento en el establecimiento que comercializó el producto. Entonces, de esa manera podemos hacer un rastreo. Podemos trazar el camino de este medicamento hasta encontrar dónde se originó este problema. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿las petequias no se les dice también a las pecas? No. Petequia es una cosa, pecas es otra cosa. Las- ¿Alguna pregunta aparte de las petequias? Muy bien. Este concepto es el dispuesto por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que abarca todos los medicamentos, ¿no? Mira, un concepto único, ¿no? Para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de un efecto adverso o efecto indeseable. Bien, ¿por qué se producen las RAM o qué producen las RAM en las personas? Recuerden, una RAM, una reacción adversa al medicamento, afecta la calidad de vida del paciente. ¿No? Recuerden, tomamos un medicamento para curarnos, ¿no? Y de repente al tomar este medicamento presentamos, ¿no? Un efecto, un resultado que no es el esperado y que de repente puede afectar nuestra calidad de vida.
pueden generar pérdida de confianza en el médico. Entonces, recuerden, el paciente no conoce cuál es el resultado del medicamento que está tomando. Entonces, si además de tomar el medicamento, no, se cura de la dolencia que tiene, pero se genera otra dolencia adicional, entonces podríamos dudar de la calidad, ¿no? Y de la garantía que nos brinda el profesional médico. Aumentan los costos de asistencia. Obviamente, si nosotros presentamos una reacción adversa para curar esta nueva reacción que acaba de sentir nuestro organismo, tenemos que hacer un gasto adicional de medicamentos. Un gasto que no esperábamos. ¿Implica algún cambio en el tratamiento? ¿Sí? En algunos casos, los efectos adversos podrían ocasionar que el médico recomiende suspender el tratamiento e iniciar un nuevo tratamiento. Entonces, conlleva a cambios en la posología y en cambios en las indicaciones. Las RAM también imitan enfermedades y dificultan su detección. ¿Sí? Una RAM podría imitar una enfermedad. Por ejemplo, una persona está tomando captopril para hipertensión, ¿sí? Para hipertensión, y empieza a sentir como reacción adversa que empieza a sentir tos seca. Tos seca. Esta persona que no está informada de esta reacción adversa, podría pensar que lo que está padeciendo es un proceso bronquial, un proceso respiratorio. Y se podría automedicar un jarabe para la tos. Entonces vean que si no informamos y no hacemos un correcto seguimiento, podríamos generar, ¿no? Confusión por estas reacciones adversas que se presentan. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, tengo una pregunta. Sí, te escucho. Si el medicamento que el paciente o persona necesita como principal fuente de alivio o algo, le causa una reacción adversa, ¿qué se debe hacer entonces? ¿Dejar de administrar ese fármaco? Perfecto, como te vuelvo a decir, ¿no? El principal principio que rige cualquier prescripción es el costo-beneficio. Es decir, ¿qué tan importante es la curación del paciente versus los efectos adversos que se podrían presentar? ¿No? El ideal de medicamento es aquel medicamento que te cure y que no te genere ningún tipo de reacción adversa, que en la mayoría de los casos se da. Pero cuando se presentan reacciones adversas, hay que evaluar la gravedad de estas reacciones. Hay que evaluar la gravedad de estas reacciones. En ese sentido, quien poder decirnos si se sigue o no se sigue con este tratamiento es la evaluación del médico que está indicando ese medicamento. ¿Bien? Ahora, existe un procedimiento de seguimiento, lo vamos a ver a continuación para que ustedes entiendan. Incluso hay el llenado de unas tarjetas, ¿no? Unas tarjetas, ¿no? De sospecha de reacción adversa, que ya les voy a explicar cómo se llenan. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Profesor, en este caso sería cambiarlo por otro medicamento o en ese mismo instante tendría que ir al médico. Bien, hay un procedimiento. A ver, les comento, ¿no? En la práctica, mucho depende de la gravedad de la reacción adversa, ¿no? Supongamos, si es una reacción adversa leve, es muy probable que el paciente de repente tal vez ni la informe. Pero en la medida que estas reacciones adversas son más complicadas, inmediatamente el paciente las informa y el médico tiene que tomar una decisión. Continuar el tratamiento, suspender el tratamiento o cambiarlo por otro. Entonces, eso queda a criterio del médico y dependiendo, como te vuelvo a decir, de la gravedad de una reacción adversa. Por ejemplo, ¿no? Ustedes han escuchado hablar que en los tratamientos para cáncer, en el tratamiento de cáncer, normalmente
el organismo de las personas sufre una serie de reacciones. ¿Sí? ¿Es correcto, chicos? A ver. ¿Hay un micro prendido, por favor? Les hacía una pregunta. Ustedes, si alguna vez han escuchado de un paciente que sigue un tratamiento para cáncer, ya sea quimioterapia, ¿sí? Inmunoterapia, estos tratamientos son muy fuertes que incluso afectan la salud del paciente. ¿Sí? ¿Es correcto, chicos? Sí, así es, profesor. Sí, sí. Así es. Entonces vean que el paciente que sufre un tratamiento de cáncer podría perder peso, ¿no? Náuseas, vómitos. De repente empieza a disminuir su conteo de glóbulos blancos y eso conlleva a que de repente cualquier otra infección podría atacar a un paciente con cáncer. La cantidad de glóbulos rojos también puede ser disminuida si es que afecta a la médula roja. Entonces, en muchos tratamientos de cáncer, el médico tiene que decidir darle el tratamiento al paciente o simplemente decirle que ese cáncer ya no se puede tratar. Ya no se puede tratar. ¿Por qué? Porque el cáncer está tan avanzado y el medicamento que se le va a administrar para tratar ese cáncer podría ser más dañino que el propio cáncer. Entonces vean ustedes que en estos casos extremos, donde ya se conocen las reacciones adversas del medicamento, se puede optar por dar o no el medicamento si es que está en riesgo la salud del paciente. En ese caso ya tendrían que ver con los familiares, ¿no? Si Por siguen supuesto, continuando ya dando el medicamento, ¿no? así es. Entonces, recomendación, cuando se trate de tratamientos complicados de quimioterapia, siempre pidan una segunda opinión, ¿no? No se guíen por la opinión de un solo médico, pidan una segunda opinión. Y si las dos opiniones son iguales, muchas veces de preferencia es mejor evitar el tratamiento y cambiarlo por calidad de vida. ¿Sí? Porque el daño que producen estos productos, que son muy fuertes, muy potentes, podría ser incluso mayor que el daño que produce el mismo cáncer. Bien, ¿alguna otra consulta? Disculpe, ¿el producto Herbalife puede ser uno de ellos? Herbalife no es para cáncer, que yo sepa. Ningún producto de Herbalife está denominado como para categoría de cáncer. Esos productos están denominados como productos herbarios. Creo que se refiere si tendría algunas reacciones adversas. Por si presentan, obviamente, deberían estar esas reacciones adversas anotadas dentro de la literatura del producto. Así como los productos hablan de sus bondades, es decir, para qué sirven, las reacciones adversas deben estar también anotadas dentro de su información, de su literatura. De tal manera que el paciente, ¿no? O el médico tratante o el personal de salud que ha indicado o recetado, informe al paciente cuáles podrían ser aquellas reacciones que se podrían presentar con el uso de este producto. Y aún con todo, si se presentaran, el paciente tiene que informar para poder hacerle el seguimiento al lote de ese producto fabricado. Muy bien. Pregunta adicional Profesor, para una pregunta. proseguir. Buenos días. Sí, buenos días. Entonces esas reacciones adversas que usted dice por el medicamento, ¿es porque se van de frente a la farmacia o la botica sin pasar por un médico o ya escapa de las manos ya? ¿Podrías, por favor, repetir tu pregunta que no te he escuchado porque estás hablando muy bajito? En las reacciones que usted dice de los medicamentos, ¿es por las personas que pasan de frente a una farmacia o una botica a pedir medicamentos o sin la supervisión o las indicaciones de un médico? ¿O es algo que ya escapa de las manos ya? A ver, recuerden ustedes
que los canales oficiales para la compra de medicamentos son farmacias, boticas, establecimientos farmacéuticos de clínicas y hospitales, ¿sí? Y los servicios de farmacia de las instituciones. Entonces, cuando se presenta una reacción adversa, nosotros tenemos un documento de compra. ¿Cuál es el documento de compra? La factura. Boleta o factura. Entonces, con ese documento nosotros podemos iniciar nuestro reclamo. ¿Sí? Nuestro reclamo. Ya sea que lo hayamos comprado el producto con receta o sin receta, nosotros tenemos un documento de compra. Y ese documento de compra nos avala para nuestro reclamo. ¿Sí? Como ustedes saben, si es un problema de calidad, es decir, el producto es adulterado, fallado, lo que sea, el reclamo tiene un procedimiento. Pero cuando nosotros hablamos de un uso de un medicamento, el reclamo va directamente, ¿no?, a la dependencia de la DIGEMIT autorizada para hacerle el seguimiento. ¿Sí? Entonces, no necesariamente podemos reclamar solamente medicamentos que han sido indicados con receta. Porque recuerden que hay medicamentos de venta libre. Hay medicamentos de venta libre que también pueden presentar reacciones adversas. Muy bien. Ok, profesor, ¿Alguna gracias. consulta adicional, señorita? ¿Está claro hasta ahí todas las respuestas? Chicos. Sí, profesor. Sí. Muy bien, vamos a continuar. Para que ustedes más o menos tengan un alcance, acá hay unas estadísticas, ¿no? Recuerden ustedes, ¿cuál es la incidencia de las RAM aproximadamente? ¿Es la cuarta o la sexta causa de muerte? Específicamente, ¿no?, en medicamentos que generan cardiopatías isquémicas, cáncer, accidente cerebrovascular, EPOC, generalmente cualquier tipo de accidente, y las RAM. Miren esta estadística. Tenemos las cardiopatías en primer lugar, segundo lugar el cáncer, tercero los accidentes cerebrovascular, cuarto EPOC, quinto los accidentes de tránsito se supone, y sexto están las RAM. Entonces vean hasta qué nivel de importancia conllevan las reacciones adversas al medicamento. Miren, les voy a poner un caso puntual. Ustedes han escuchado que a Perú está llegando la vacuna AstraZeneca. Sí han escuchado, ¿no?, que está llegando AstraZeneca para COVID. Sí. ¿Ya? AstraZeneca fue una de las primeras vacunas junto con Pfizer en tener su aprobación. ¿Cuál ha sido la demora de la distribución de AstraZeneca? Que en Europa se había presentado un incremento de la incidencia de casos de coágulos sanguíneos debido a pacientes que habían recibido la vacuna de AstraZeneca. Entonces, ahí tenemos el caso más reciente de una RAM, producto de un producto que recién se estaba comercializando. Entonces se informó que había aumento de casos, incluso se hablaba de 38 casos de personas que habían sufrido, ¿no?, coágulos, ¿no?, trombos por haberse puesto la vacuna de AstraZeneca, y mientras no se resolvía mediante estudios y seguimiento de estos pacientes, ¿no?, el resultado de esta reacción adversa, la vacuna de AstraZeneca estuvo suspendida. Miren ustedes cuántos meses han pasado. ¿Cuántos meses se sabe de que usa Pfizer? Que creo que está desde diciembre del año pasado. ¿Sí o no? Es más o menos desde que se empezó a comercializar en el mundo. Sí, más o menos por ese tiempo. Más o menos. AstraZeneca también empezó a comercializarse por esa fecha. Y cuando se descubrieron esta incidencia de esta reacción adversa, automáticamente se suspendió su comercialización.
Y hasta que no se ha resuelto, no se ha vuelto a autorizar esta vacuna para que pueda ingresar. Es por eso que miren, ya estamos junio, 6 meses del año, y recién está llegando la vacuna AstraZeneca para seguirse usando. Muy bien. Profesor, Dígame. profesor, entonces si tuviéramos nuestra botica y se presenta una RAM, digamos que la mayor desventaja sería que comenzaríamos a perder clientes. No, porque si usted le hace el correcto seguimiento, ¿no? El problema no es del cliente, el problema es del laboratorio. El problema es del laboratorio. O de almacenamiento. Recuerden ustedes que cuando el laboratorio vende un producto, no solamente te lo vende a ti, se lo vende a todas las farmacias que están alrededor. Porque la idea de un laboratorio es que todos los puntos de venta tengan sus presentaciones o sus productos. Entonces, lo que estaría mal sería que tú no le hagas el correcto seguimiento cuando viene el reclamo de un paciente. La trazabilidad. Así es. Entonces, ¿qué pasa con un paciente cuando va a reclamar a un establecimiento y no le prestan la debida atención? ¿Qué puede pensar ese paciente? Ponte en el caso de paciente que vas y reclamas a una botica o farmacia y la farmacia no te hace caso. ¿Qué es lo primero que tú piensas? Que el medicamento ha estado vencido. ¿Qué podría ser? Y si no te prestan atención, entonces tú serías buena publicidad o mala publicidad para ese establecimiento. Mala. Obviamente, te lo Mala- vas a mala contar a tus publicidad. vecinos, te los vas a contar a tus familiares, lo vas a publicar en tus redes. Entonces, generas, ¿no?, un descontento producto de un engaño a tu buena fe. Entonces, lo mejor que puede hacer un establecimiento farmacéutico es que cuando se presente un reclamo debido a una reacción adversa, tomarle la importancia debida y que el paciente vea tu interés por buscarle una solución a su problema. Muy bien, ¿quedó claro? Bien, voy a continuar para explicar. Miren, de repente ustedes dirán, ok, en mi establecimiento si yo empiezo de repente a devolver los medicamentos, me voy a perder dinero. Eso es falso, porque si ustedes hacen el reclamo al laboratorio, el laboratorio está en la obligación de devolverles a ustedes el producto que se ha consumido. Pero hay un procedimiento que hay que realizar. Muy bien, vamos a continuar. En el caso del medio hospitalario también hay una estadística de un 15% de las RAM, ¿sí? 5% es debido a ingresos, un 10%, un 20% de RAM se presentan en pacientes hospitalizados y un 7% en pacientes graves y 0,32 en pacientes fatales, es decir, pacientes que llegan a un hospital y fallecen. Vean ustedes que el mayor seguimiento de las RAM se da en pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Porque el paciente está dentro del hospital y es fácil hacerle el monitoreo, que es muy distinto cuando se recibe a un paciente ambulatorio. El paciente ambulatorio viene, pasa consulta, compra su medicina o recibe su medicina y se va a su casa. Y en su casa toma el producto. No sabemos si lo tomó bien, si lo tomó mal, si lo tomó de repente con alguna sustancia que le prohibieron. No sabemos, ¿no? Entonces, ahí se hace una investigación. Pero cuando ustedes tienen un paciente hospitalizado, el paciente hospitalizado está a disposición del personal de salud que lo cuida. Toma su medicamento a su hora, consume los alimentos que debe consumir y constantemente está monitoreado por el personal de salud. Entonces, es por eso que en medio hospitalario, ¿no?, todas las RAM, ¿no?, se pueden monitorear, que es muy distinto cuando el paciente es ambulatorio.
Tercer punto, en atención primaria se consumen 90% de los medicamentos, ¿sí? Y de estos, el 2,5 de las consultas son por reacciones adversas, ¿sí? Entonces vean ustedes la importancia de la atención primaria, ¿sí? La atención primaria. ¿Qué cosa es atención primaria? ¿Quién me puede decir? Dar los primeros auxilios. Por ahí va. ¿Qué más? El control de sus funciones vitales principales. Con funciones vitales se llama triaje. La temperatura, eso. Eso es triaje. Atención primaria es analizar primero al paciente. ¿Perdón? Creo. Analizar al paciente, signos, pulso. No, no es eso. ¿Quién me dice que es atención primaria? Lo hemos visto hasta en el debate. Hasta en el debate. Fue una de las preguntas que se le hizo a los candidatos. Dentro de sus estrategias, políticas de campaña, ¿cómo va usted a mejorar la atención primaria? Que esté a la disposición. Lo hemos visto en el curso de políticas también. Que esté al alcance de todos. El medicamento para todos. Miren, ¿Los medicamentos esenciales? Chicos, me parece que ustedes están estudiando para el examen nomás, porque ya se olvidaron. Profesor, Dígame. creo que son aquellas personas que van por enfermedades comunes, por ejemplo, resfriados, eso. Así es, por ahí está la respuesta. Recuerden ustedes que la mayoría de casos de atenciones en hospitales no son casos complicados. Son situaciones, enfermedades, dolencias comunes. La mamá que va llevando al hijo por fiebre. La embarazada que va a su consulta con su ginecólogo. El señor que va por un dolor de muelas. De acuerdo a la estadística, el 80% de atenciones en los hospitales son de atención primaria, es decir, enfermedades y dolencias comunes. Entonces, son el 80% de las intervenciones. Entonces, para ese gran número de enfermedades está la atención primaria. El otro 20% se reparte entre enfermedades crónicas, accidentes y enfermedades poco comunes. Entonces, cuando nosotros hablamos de atención primaria, ¿no? ¿Hablamos de hospitales o hablamos de postas? Postas. Obviamente que hablamos de postas, ¿sí? Si nosotros vemos que lo que más se presenta son casos de dolor de muelas, ¿no? De dolor de muelas, por poner un ejemplo, ¿ustedes creen que sería importante incrementar los radiólogos? No. Definitivo que no, ¿no? Definitivo que no. Entonces, ese tipo de estrategias de hacer llegar más salud a las personas tiene que partir por una correcta identificación de atención primaria. No se vayan a olvidar, ¿no? No se vayan a olvidar. No se dejen engañar cuando los candidatos hablan de atención primaria. Ninguno de los dos candidatos habló de atención primaria, ¿no? En el último debate. Entonces, es ahí donde nosotros podemos evaluar cuáles son las respuestas que dan estos candidatos para ver si conocen o no conocen del tema. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de atención primaria, estamos hablando de los casos comunes. Los casos comunes, ¿no? Generan el 90% de consumo de medicamentos. Miren, entonces vean la importancia de la atención primaria. Son los casos que más se presentan. Y si estos casos de atención primaria son los que más consumen medicamentos, obviamente son donde más se presentan reacciones adversas. Entonces, es aquí, en atención primaria, donde nosotros debemos fijarnos, ¿no? Que está el mayor número posible de reacciones adversas al medicamento.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Muy bien. Muy bien. ¿Qué se conoce de un fármaco nuevo cuando se registra? Vamos a poner el ejemplo de cuando tenemos un fármaco nuevo y este fármaco se registra. Miren, cuando tenemos un fármaco nuevo, ¿no? Es muy probable que en las RAM que se presenten, ¿no? Estén dentro de esta categoría. ¿Sí? De esta categoría. Existen reacciones adversas muy frecuentes que aproximadamente están dentro del 10%. ¿Cuáles son esas reacciones adversas muy frecuentes que se presentan a un medicamento? En primer lugar, las alergias. Las alergias deben estar dentro de estas categorías, ¿no? Todo medicamento, ¿no? Tiene hipersensibilidad. Entonces va a haber un grupo de pacientes que son hipersensibles. Hipersensibles. Y todo medicamento debe decir que está contraindicado cuando se presenta hipersensibilidad al medicamento. ¿Cómo se manifiesta la hipersensibilidad? Mediante un rash cutáneo, es decir, las ronchitas que le salen a las personas luego de tomar un medicamento. Es lo más común que se va a presentar. Y así sucesivamente una serie de reacciones adversas que están dentro de estas categorías. ¿No? Eso es básicamente referencial. ¿Cómo es posible conocer más sobre los efectos indeseables de los medicamentos? ¿Cómo podría yo conocer un poquito más? ¿Sí? Para eso, la farmacovigilancia es una actividad de la salud pública. Entonces, cuando hablamos del efecto de los medicamentos, ¿no? Sobre todo efectos indeseables, estamos hablando de farmacovigilancia. Vamos a vigilar cómo se desenvuelve un medicamento después de administrar. ¿En qué se va a basar esto? En la identificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez comercializados. Una vez comercializados. No en mi almacén, no en el laboratorio. Una vez que han sido utilizados por el paciente. Está orientada a la toma de decisiones que permitan mantener la relación beneficio-riesgo de los medicamentos en una situación favorable o bien suspender su uso cuando esto no es posible. Entonces, acá nuevamente está la frasecita, ¿no? Relación riesgo-beneficio. Recuerden ustedes, hay que evaluar qué se puede conseguir con el uso del medicamento y cuáles son los riesgos, los daños que podría tener debido a las reacciones adversas. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿se puede considerar que el medicamento ha sido vendido al paciente cuando ya está en su establecimiento, aunque no lo haya usado? A ver, ¿podrías repetir para entender el concepto de tu pregunta? Supongamos de que yo tengo mi botica y bueno, viene un cliente, ¿no? Me pide su medicamento, se lo doy y lo que pase después a eso le considera farmacovigilancia. Porque el paciente puede haberlo de repente guardado. En un caso mío, yo tengo la costumbre de comprar para tenerlo en mi stock de mi casa, alguna urgencia. Ya. ¿No? Entonces, el farmacovigilancia es, o sea, lo que lo hace, lo que lo considera el farmacéutico después que ha salido el producto de tienda en adelante. Bien.
Nuevamente, te voy a repetir el concepto de farmacovigilancia. La farmacovigilancia empieza su trabajo no cuando has vendido el producto. La farmacovigilancia empieza cuando el paciente usa el producto. Cuando el paciente usa el producto, tiene por un lado reacciones favorables, es decir, el medicamento lo curó. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando el medicamento, además de curarlo o no, empieza a generar una serie de reacciones indeseables? ¿No? Entonces, ¿qué hace el paciente cuando toma un medicamento y el medicamento no le hizo bien y más bien empezó a sentir una serie de efectos indeseables? ¿Qué hace? Regresa al establecimiento, ¿no? Claro, donde lo han vendido. Así es. Sí, Ahí, regresa. ahí se inicia el proceso de farmacovigilancia. Cuando el paciente regresa y reclama. Claro, reclama obvio porque ya usó el medicamento. Sí, está Así bien. es. Gracias. Muy bien. Bien. Objetivos de la farmacovigilancia. Número 1. Detección temprana de las reacciones adversas e interacciones desconocidas hasta ese momento. Muchas veces, todas las reacciones adversas de un medicamento ya son conocidas, pero podría ser el caso de que se presente una reacción adversa desconocida hasta ese momento. Desconocida hasta ese momento. Y es ahí donde se inicia la investigación para ver qué pasó. Detección de aumento de frecuencia de reacciones adversas conocidas. Entonces, vean ustedes, voy a regresar la diapositiva. Perdón. Que hay una frecuencia de reacciones adversas estadísticamente ya probada. Todos los medicamentos tienen una frecuencia de reacciones adversas que ya ha sido testeada. Pero ¿qué pasaría en el caso cuando estas reacciones adversas empiezan a incrementarse? ¿Cuál sería la medida, no? Si de repente ustedes llegan un día, ¿no?, a trabajar a un establecimiento farmacéutico y de repente el primer día viene una señora que se queja de un medicamento porque le produce dolor de cabeza. Perfecto. Llenan su ficha de farmacovigilancia y le envían al laboratorio. El día martes vuelve a llegar otra persona con el mismo síntoma, dolor de cabeza por haber tomado un medicamento. El día miércoles vienen 2 personas con el mismo síntoma. ¿Sería una señal de alerta de que algo pasa con ese medicamento? Sí, profesor, porque a todos les Sí, está sí, ocasionando profesor. la misma reacción. Así es. Entonces, en ese caso, nosotros debemos tomar medidas, ¿no? Llamar urgentemente al laboratorio, si es que no lo hemos hecho, ¿no? Y avisar, ¿no?, del problema que se está generando con un medicamento y que ustedes lo están inmovilizando para la venta, para que no se sigan presentando más casos de dolor de cabeza. Entonces, cuando nosotros hablamos, voy a regresar la diapositiva a los objetivos. Perdón. Detección de aumento de frecuencia de reacciones adversas es justamente lo que acabamos de hablar, ¿no? Que podría ser de repente de ese lote. Ese lote del producto hubo un problema, ¿no? Algún problema de fabricación, algún problema en la formulación o las cantidades y está generando de repente alguna reacción adversa. De repente ese producto ni siquiera es el medicamento que indica el empaque.
porque de repente el operario que ayudó a la fabricación se equivocó de principio activo. Podría ser, no sabemos. Eso es motivo de investigación. ¿Sí? ¿Quedó claro? Tercero, identificación de factores de riesgo y de los posibles mecanismos subyacentes a las reacciones adversas. Posiblemente hubiera dentro de estas personas algunas características similares, algunas condiciones que favorecen una reacción adversa. De repente ha sido un mal almacenamiento, no sabemos. De repente ha sido condiciones climáticas, tampoco lo sabemos. Entonces hay una serie de factores que podrían influir en un producto. Por último, estimación de los aspectos cuantitativos de la relación beneficio-riesgo y difusión de la información necesaria para mejorar la regulación y prescripción de medicamentos. Recuerden que en cuanto a medicamentos, no todo está escrito. Con el tiempo, con el uso, con el cambio de dietas, con el cambio de la alimentación, con los distintos contaminantes del ambiente, ¿no? El uso de un producto podría modificarse el resultado. Recuerden ustedes que ahora consumimos más azúcar, consumimos más grasas, entonces esto lleva a que el estándar de los pacientes haya cambiado. Y es muy probable que también los riesgos de reacciones adversas podrían incrementarse. Recuerden ustedes que en el Perú hay un 7% de incremento de sobrepeso debido a pandemia. Entonces es muy probable que nuestros organismos que han sufrido sobrepeso ya no reaccionemos igual a los medicamentos. Haya ciertas reacciones adversas que van a ser más notorias al utilizar un medicamento. Bien, de estos objetivos, ¿alguna pregunta? Profesor, Sí, le escucho. usted dijo que hay siempre un margen de prueba para cada medicamento, donde analizan las reacciones. En el caso de las vacunas, ¿por qué se está dando así tan rápido? O sea, lo producen y lo sacan al público. Bien. Cuando años atrás pasaba cuánto tiempo para ser probado realmente sus reacciones. Ahora no. Bien, recuerden ustedes que lo que nosotros estamos padeciendo es una pandemia que nunca lo habíamos pasado, ¿sí? El tiempo más o menos para poder sacar al mercado una vacuna es 2 años, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos. Hay casos de vacunas que han durado hasta 5 años, imagínense, para poder salir al mercado. Pero recuerden que en el caso de una pandemia, de una enfermedad nueva que no conocíamos, hay la urgencia de encontrar rápidamente una cura. Es por eso que los tiempos de los procesos se han acortado. Lo que normalmente duraba 1 año se ha acortado de repente a 3 o 4 meses. Y aún con todo, después de aplicar las vacunas, se están haciendo estudios para poder garantizar la seguridad de estas vacunas. Lo que sí debemos saber es que las 3 etapas fundamentales de toda vacuna o de todo medicamento se han respetado, ¿sí? La etapa de análisis de la sustancia y las pruebas in vitro, es decir, pruebas en laboratorio, la experimentación en animales experimentales, es decir, en ratones, conejos, etc. Y tercero, la prueba inicial en voluntarios humanos. Esas 3 etapas se han respetado, que son las 3 etapas que lleva todo medicamento. Lo que normalmente se hacía en 2 años se ha acortado a 6 meses o 8 meses. ¿Por qué? Porque había una necesidad de cura rápida. No es porque avanza la tecnología y ya ahora se hace al toque. No, no es así. Recuerden ustedes
Recuerden ustedes que lo que tú me hablas del avance de la tecnología es la fabricación de poder industrializarlo. Pero las pruebas de laboratorio tienen un tiempo establecido de acuerdo a protocolos. Los protocolos dicen que en el caso de ciertos medicamentos, la espera de reacciones adversas, ¿no?, debe ser aproximadamente de un año. De un año. Por ponerte un ejemplo, nosotros no sabemos cuántos meses de protección vamos a tener con la vacuna. Ninguna vacuna ha dicho, nosotros protegemos 6 meses, 1 año, 2 años. Porque ese tipo de estudio no se ha realizado. Eso ya se verá después de aquí a unos 5 Así años, es, ¿no? así es. Eso ya contará como una prueba, pues, ¿no? Así es, pero no la hemos realizado. Lo correcto sería inocular a los pacientes, ¿no? Monitorearlos mes a mes hasta aproximadamente 1 año y ver si en el transcurso de 1 año, ¿no?, la vacuna todavía lo protege. Eso no se ha realizado. Eso es lo que más demora en el caso de vacunas. Ver hasta cuánto tiempo una vacuna te puede proteger. Por eso es que ninguna de las vacunas que en este momento está en el mercado sabe cuánto es la duración de su protección. Se supone que la de Pfizer protege aproximadamente 1 año. Se supone, pero no se tiene la certeza. Gracias. Muy bien. ¿Preguntas? Muy bien, continuamos. ¿Quiénes deben participar, no? Deben participar todos los que utilizan un medicamento. Participa la industria farmacéutica, que es quien fabrica. Participan las autoridades sanitarias. Participan los profesionales sanitarios. Y por último, el paciente. Recuerden, si el paciente no informa reacciones adversas, ninguno de los otros 3 participantes se va a enterar. Por eso es importante que en el punto de venta ustedes siempre le hagan recordar al paciente que si tiene algún síntoma no conocido, alguna reacción adversa, informe para poder hacer el seguimiento. Si no se informa, lamentablemente no nos vamos a enterar si el producto está en buena o mala calidad. Bien, en el caso de Digemit, para que ustedes entiendan, Digemit tiene tres direcciones que son las encargadas de los distintos aspectos cuando se refiere al medicamento. Tiene una dirección de autorizaciones, es decir, una dirección que se encarga de los permisos. Tiene una dirección de control y vigilancia sanitaria, que es en el caso de epidemias, en el caso de campañas de salud. Y tiene una dirección de acceso y uso del medicamento. Esta dirección es la encargada de ver todo lo relacionado con el uso correcto e incorrecto de un medicamento y las reacciones que se puedan presentar por el uso de un medicamento. Tiene algunas dependencias como el equipo de acceso, el equipo de uso racional del medicamento, el equipo de atención farmacéutica, que es el equipo encargado de la educación del paciente, y tiene el equipo de farmacoepidemiología y farmacovigilancia, que es el encargado de ver todas las ramas. Entonces, cuando yo les pregunte en el examen, ¿cómo se llama el equipo encargado de ver las reacciones adversas del medicamento? Este equipo es el equipo de farmacoepidemiología y farmacovigilancia. Profesor, la diferencia Los dos farmacovigilancia más o menos, pero farmacoepidemiología. Perfecto. Recuerden ustedes, cuando hablamos de farmacoepidemiología, hablamos de los medicamentos utilizados en campañas epidemiológicas. Ejemplo, las vacunas. Las vacunas también presentan reacciones adversas.
¿sí? Entonces, ¿ustedes por qué creen que a los ancianitos se les deja 30 minutos sentados después de la vacunación? Porque le puede dar alguna reacción adversa. Así es, así es. Entonces, es por eso que el protocolo indica que hay que dejarlos descansar 30 minutos por si no se presenta alguna reacción adversa. ¿Bien? Del mismo modo, está el equipo de farmacovigilancia que se encarga de todos los demás medicamentos que tienen o están imbuidos mediante prescripciones o expendio. ¿Está claro? Sí, profesor. Profesor, el área que es de permisos, ¿eso es permisos de qué? Dirección de autorizaciones se encarga de los permisos, es decir, ellos se encargan de toda la normatividad para que los establecimientos estén funcionando correctamente. Esta dirección de autorizaciones inspecciona locales, inspecciona que cumplan las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de manufactura y también inspecciona, ¿no?, las buenas prácticas de distribución y transporte. En la Dirección de Acceso y Uso de Medicamentos se encarga de las buenas prácticas de dispensación, ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Para cumplir, ¿sí?, sus funciones, el Sistema Nacional de Farmacovigilancia va a ser el encargado de la supervisión y del control de reacciones adversas. Para eso existe el artículo 56, ¿sí?, del Decreto Supremo 023 del 2005, donde nos habla de las funciones del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. El Sistema Nacional de Farmacovigilancia es una unidad que se va a encargar básicamente de recibir toda la información a nivel del país de las distintas denuncias o alertas que se presenten cuando un medicamento presenta reacciones adversas. Ellos básicamente revisan esta información, comprueban y coordinan con los laboratorios para verificar qué ha pasado con ese medicamento. ¿Y quién los vigila a ellos? ¿La DIGEMIT? Así es. Volvemos nuevamente. Recuerden ustedes, este Sistema Nacional de Farmacovigilancia, esta dependencia, ¿no?, tiene sus propias funciones y depende específicamente de DIGEMIT. Pero hay una serie de coordinaciones que la vamos a ver en la diapositiva siguiente. Vean ustedes, entonces, este Sistema Nacional de Farmacovigilancia tiene su centro, ¿no?, o su unidad de trabajo, que es el Centro Nacional de Farmacovigilancia, ¿no? Este Centro Nacional de Farmacovigilancia, vean ustedes, coordina con una serie de establecimientos, ¿sí?, que le permiten tener información para poder catalogar, hacer las estadísticas y las medidas que se deben tomar cuando se presenta. A ver, hay un micro ahí prendido, por favor. Cuando se presentan reacciones adversas al medicamento. Vean, por el lado izquierdo, superior izquierdo, coordina con el Colegio Químico, coordina con las distintas farmacias y boticas. En el lado izquierdo, coordina con laboratorios, droguerías, importadoras. También hay coordinación con las universidades, en el caso se tenga que hacer un análisis de algún medicamento. También coordina con los centros de referencia y contrarreferencia de salud, coordina con las redes de salud, coordina con el MINSA, ¿sí?, y sus distintos centros o establecimientos. Coordina también con las Fuerzas Armadas, que también tienen establecimientos de salud.
También coordina con los colegios profesionales, con el colegio médico, colegio de odontólogos, colegio de obstetrices. Coordina también con los profesionales prescriptores, con los profesionales dispensadores y también coordina con las sociedades médicas. Incluso este Centro Nacional de Farmacovigilancia, ¿no? Coordina con instituciones, ¿no? De la sociedad. Por ejemplo, coordina con Indecopi, con asociaciones de consumidores también, ¿sí? Que le van a brindar toda la información cuando se presente algún tipo de denuncia por una reacción adversa del medicamento. Por último, coordina con establecimientos de salud privados, ¿no? Como las clínicas y las EPS, y la coordinación principal es básicamente con la información científica que le pueda brindar la Organización Mundial de la Salud. Ya saben que la dirección en el país es la DIGIMIT, que le brinda toda la información científica cuando se presenten reacciones adversas en otros países, para ver si dentro de la estadística también se están presentando en nuestro país. Por ejemplo, les avisé hace un momento de las reacciones adversas de la vacuna AstraZeneca. Sí, esa información llegó y el Centro Nacional de Farmacovigilancia, la información que debe realizar es informar a todas las dependencias, ¿no? De la posibilidad de que se presenten también al aplicar esa vacuna en nuestro país. Bien. ¿Alguna pregunta? En conclusión, profesor, esos de farmacovigilancia, ellos se encargan de avisar a todos ellos lo que está en vigilancia, los medicamentos, para ponerlo en un sitio, para no dispensarlo o expender. Así es. Básicamente, ustedes van a encontrar en la página de IGEMIT un link donde ustedes pueden visualizar todas las alertas, ¿sí? Cuando se presenta una alerta, ¿no? En cualquier parte del país sobre una reacción adversa de un producto, ¿sí? Automáticamente se genera una alerta, ¿no? Ustedes pueden ingresar a la página de la IGEMIT, buscar alertas de IGEMIT y ustedes van a encontrar toda la información de todos los medicamentos en el país que han sido alertados, ¿sí? Producto, fabricante, lote, vencimiento, en qué ciudad fue, cuál fue la ocurrencia o la observación y cuál es la determinación que tomó la DIGIMIT, ¿no? ¿Qué determinación tomó la DIGIMIT? Suspender su uso, recoger el producto, ¿sí? Seguir comercializando porque fue una alerta que estuvo infundada. O sea, podría haber una serie de respuestas a una reacción adversa y la DIGIMIT es el ente autorizado para decirnos qué se va a hacer con ese producto o con ese lote de ese producto que está observado. Así es. Muy bien. Para alimentar el sistema peruano de farmacovigilancia, la DIGIMIT, que conduce las acciones de farmacovigilancia, esta información es alimentada por una serie de datos que podrían provenir de la Organización Mundial de la Salud, de la FDA, de literaturas o estudios o ensayos científicos, el diagnóstico de los medicamentos registrados y también de las RAM de los fabricantes, importadores y dispensadores. Entonces, el Ministerio de Salud, básicamente el Sistema Peruano de Farmacovigilancia, se alimenta de toda esta información para poder establecer y anunciarnos las distintas alertas que se presentan en el país sobre el uso de los medicamentos. La mayoría de medicamentos, como ustedes saben, no son dañinos, ¿no? Son beneficiosos, pero habrá ciertos lotes de algunos productos que podrían ser dañinos.
Para irnos a la práctica, esta tarjeta amarilla es una tarjeta de notificación espontánea, ¿sí? En esta tarjeta nosotros vamos a realizar, ¿no? O indicar cuando se presenta o hay una sospecha de una reacción adversa al medicamento. Es decir, llega un paciente, ¿sí?, que ha presentado algún tipo de reacción adversa y lo que se tiene que hacer en esta tarjeta, que puede ser física o virtual, es llenar los datos del paciente, llenar los datos de la persona que notifica, ¿sí? La persona que notifica, llenar los datos del medicamento o los medicamentos, anotar qué tipo de reacción adversa se presentó, ¿sí? Anotar otros medicamentos que el paciente tomó para ver si no hubo una interacción, ¿sí? Y cualquier observación adicional relevante sobre el uso o consumo de este medicamento. Tipo de alimentación, tipo de trabajo, hábitos, ¿no? De repente fuma, de repente toma, ¿no? De repente tiene trabajo nocturno, trabajo diurno, ¿no? De repente no trabaja. Cuestiones como talla, peso, ¿no? Condición de salud. De repente el paciente está postrado, el paciente está en actividad, etcétera, etcétera. El paciente puede estar embarazada, puede ser embarazada, etcétera. Toda información relevante para poder descartar algún tipo de interacción. Y hay un instructivo para el correcto llenado de esta tarjeta. Esta tarjeta va a llegar directamente al fabricante para que el fabricante y su equipo médico también verifique, ¿no?, con el lote de reserva si se presentó debido a algún problema de calidad o debido a un problema farmacológico del producto. ¿Alguna pregunta? Profesor, hace dos filminas atrás, dos diapositivas atrás, podría poner por ahí algo que me estaba confundiendo. Ok, voy a regresar. Aquí. Sí, no, está bien en la anterior. Acá. Ahí, sí. Ahí el Sistema Peruano de Farmacovigilancia. ¿Quién es? El Ministerio de Salud y la DIGEMIT. Así es. Básicamente, como ustedes saben, ¿quién es la cabeza de toda la salud en el país? El Ministerio de Salud. Así es. Debajo del Ministerio de Salud está la DIGEMIT. Y debajo de la DIGEMIT está esta dependencia que se llama Sistema Peruano de Farmacovigilancia. Y ese es el antes de esto había el Sistema de Farmacovigilancia y Epidemia. Sí. El Centro Nacional básicamente es el órgano, es decir, es la dependencia que recibe o coordina con todos estos distintas entidades. ¿Ahora sí? Sí, pero había el otro centro de epidemiológico y farmacovigilancia. ¿Ese Ya, es el perfecto. mismo? Eso está anterior. Vamos a verlo para que usted pueda revisarlo. ¿Acá? Sí, ahí, ese. Perfecto. Recuerden ustedes que en el organigrama siempre se pone de la cabeza y de ahí están todas las direcciones que van a coordinar. Es decir, en cada una de estas tres direcciones hay personas que están a cargo. Y ellas son las encargadas de empezar a desglosar cómo va a ser el trabajo, ¿no? Y debajo de esta dirección, ellos empiezan a armar todo el esquema, ¿no?, de qué órganos necesitamos para poder funcionar. Debajo o dentro de este equipo de farmacoepidemiología y farmacovigilancia está el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Ya, ahora sí, gracias. Muy bien.
Bien, ¿alguna pregunta sobre esta notificación espontánea o tarjeta? Bien, recuerden ustedes que cuando se presenta en un establecimiento farmacéutico, lo importante es llamar al proveedor. El proveedor, entonces, está en la obligación de ponernos en contacto con el número del laboratorio y de la persona encargada. Estas notificaciones tienen que ser rápidas, son rápidas, ¿no? Incluso dentro de la reglamentación hay sanciones si la respuesta del laboratorio no es rápida. Tiene que ser máximo 48 horas para poder tener ya la información de la reacción adversa y poder hacer el seguimiento. Entonces, el proveedor nos contacta con el laboratorio nos llama y nos indica qué archivos nos ha enviado para poder llenar esta tarjeta, que ahora se llena virtual. Se llena virtual. Ustedes le envían la ficha llenada con los datos que básicamente son los que ustedes pueden ver en esta tarjeta y se la envían al laboratorio para que el laboratorio se ponga en contacto también con el paciente y ellos hagan el seguimiento. Ese seguimiento también tiene que ser informado a la farmacia o botica de tal manera que el laboratorio se compromete a devolver el producto consumido por el paciente y que no se perjudique la farmacia o botica. Eso es el procedimiento correcto. ¿Alguna pregunta? Profesor, o sea, esta tarjeta sí la llenan en la farmacia. Así es. En realidad nosotros no tenemos esta tarjeta. Esta tarjeta nos envía el laboratorio. Cuando ya pasa alguna cosa con el paciente. Cuando ha pasado una reacción adversa. Una reacción adversa. Así es. Pero lo que nosotros debemos hacer en ese lapso que llega la tarjeta es recopilar todos los datos disponibles, tal como ustedes pueden ver en la tarjeta, para poder hacer el correcto llenado. ¿Por qué? Porque el paciente muy probablemente no vuelva a regresar. El paciente viene, reclama y en ese momento quiere solución. Entonces, en ese momento, ustedes deben hacerla de inspectores y tratar de tomar toda la información posible de tal manera que esa información, más los teléfonos de contacto, nos sirvan para hacer el seguimiento. Ok. Bien. Gracias. ¿Preguntas? Profesor, pero algunos medicamentos vienen ahí indicando los efectos adversos que puede ocasionar, como por ejemplo la caída del cabello, y el paciente si viene así, que dice que ese medicamento le ocasionó la caída del cabello, a reclamar, en ese momento también se podría poner ahí los detalles en la tarjeta amarilla. Perfecto. El paciente no sabe si eso viene dentro de la indicación. Entonces, cualquier reacción adversa debe ser informada. ¿Por qué? Porque si hay un incremento de los casos, también nos sirve como estadística. Recuerden ustedes que hay reacciones adversas poco frecuentes, hay reacciones adversas comunes. Entonces, si se me informa de casos, estos casos podrían aumentar o disminuir la estadística de estas reacciones adversas. Muy bien. Bien. Les voy a colocar en este momento en Canvas una tarea de investigación que se lo voy a dejar para la próxima semana. Pueden empezar de repente en este momento ya a trabajarlo. Donde ustedes van a identificar los tipos de reacciones adversas a través de casos propuestos. Es decir, ¿a qué se refiere esta tarea? Ustedes van a investigar un medicamento, cualquier medicamento que ustedes hayan utilizado, y van a realizar un ejemplo de una RAM relacionada al uso del medicamento. Es decir, ustedes van a poner un medicamento que han usado o que ha usado alguno de sus familiares, van a poner, obviamente, su nombre comercial, su nombre genérico, cuál es el uso de este medicamento, ¿sí? Y cuál es la reacción adversa más común que podría encontrarse de este medicamento.
Bien, ¿está claro lo que ustedes van a hacer? Sí, profesor. Sí, profesor, ¿cuántos tipos tenemos que hacer? 1. Ahí dice un medicamento. Por eso les recomendaría que lo Profesor, hagan. las Gracias. reacciones adversas, A ver, ¿puedes repetir que no te escuché? solamente las muy frecuentes nada más. ¿Perdón? Las reacciones del medicamento, las muy frecuentes nada más o todas. ¿No? Las, Las más frecuentes, en el trabajo Sí, solamente profesor. las muy frecuentes nada más Sí, las muy solamente frecuentes esas. de un medicamento, pero de un medicamento que hayan utilizado. Entonces, nuevamente les repito, nombre del medicamento, nombre genérico del medicamento o componentes, si son varios, indicaciones del medicamento y la reacción adversa más común de este medicamento. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Sí, solamente eso. Son 10 y 20, sobrado hasta las 11 y 15 acaba la clase, ¿no? 45 minutos para hacer un medicamento, ¿podrá ser? Para ponerlo hasta el término de la clase. Para ahorita la... Sí, Mejor la otra. un medicamento, 4 reglones, ya se pasan, ya ustedes tienen A 45. la noche, profe. No, no, Para no. la noche. Hasta Lo la voy a noche, poner profe. hasta las 12 del día, ya, no se pase. Es un medicamento. Más encima estamos en clase, recuerden, estamos en clase hasta las 11 y cuarto. ¿Ya? Entonces, Tenemos clases, ¿perdón? tenemos clases también de ti. Por eso, pues, Hasta la noche, profesor. 45 minutos para Por favor. realizarlo. Oiga, chicos, es un medicamento ya. Si fueran 4 o 5, yo diría que es un trabajo de investigación, pero estamos hablando de 1. ¿Ya? Ya, pues, En este Ya, profe, momento... hasta las 5 y cerrado. más No, tiempito. no es negociable. ¿Ya? No es negociable. No es negociable. Ya, profe, gracias. Ok. Ok, chicos.